Ya, ahí estoy grabando. Ya, entonces, volviendo al tema, yo no entiendo nada. Ya, pero alguna idea que alguien tenga de, no sé qué han visto en clase, así como, siquiera como una definición, idea de lo que es, de lo que hace. Nadie se la juega con nada. Ya, le A puede mí hacer. me ocurre como ir revisando todas las cosas de atrás para adelante, como todas las opciones, y sus costos, cosas así, Ya, muy de bien. forma recursiva. Ya, como dice Catherine, es un poco una aproximación para resolver problemas que viene de esta idea de partir del final y usar esa información para responder lo que viene antes del final y antes de ese y al principio. Y en el fondo resolver todo, pero partiendo por el final porque es donde puedo partir a resolver. Y no sé si alguien sabe lo que es un árbol de decisión. También eso lo vieron, quizá lo auxiliar anterior. Quizá la misma persona que dijo Catherine. No sé si sabe lo que es un árbol de decisión o alguna idea. Sí, lo vimos el AUX pasado. Ya, Que ahí y tomando decisiones como... Habían dos opciones, como uno, creo que Se va a poner después de determinista la clase, de clase. y otro Ir a con buscar. probabilidades. ya, muy bien. Entonces, un poco la idea que quiero que se lleven es que al final programación dinámica es una especie de forma de resolver esos árboles de decisión, ¿ya? No es más Si que es eso. que me vale, pues. Como que generalizamos estos árboles para poder resolverlos cuando llegan a ser muy complejos. Ya Porque está recién cociendo las papas. tenemos a alguien ahí en el chat. Ahí lo voy a mutear. No sé cómo se hace. ¿Cómo lo muteo todo? ¿O ya se muteó? Ya se metió. Ahí está. Sí, no hay problema. Suele pasar. Hasta a mí me ha pasado. Ya, entonces en eso estamos. En el fondo, la programación dinámica simplemente es una aproximación. De nuevo no puedo mover. Ahí está. Que nos va a servir para resolver estos árboles de decisión. Entonces lo que vamos a hacer en el fondo es como plantear estos árboles y todo lo que significa, pero de una forma como matemática. Y los ejercicios se basan un poco en eso. Entonces ya acá está como la definición del matemático Richard Bellman, que fue como el que la creó. Y otro enfoque que le quiero dar, porque vamos a partir con programación dinámica determinista, es si saben cuál es la diferencia entre que algo sea determinista y estocástico. Como alguna idea de eso. En el estocástico tenía incertidumbre, Claro. en el determinista no. Entonces, en fondo, como que vamos a partir con programación dinámica determinista, que está acá, que es la primera parte de este ejercicio, que es como un poco más fácil, en el fondo, porque no tenemos incertidumbre asociada, o sea, no hay variable aleatoria, sabemos toda la información. Entonces, un ejemplo es como, no sé, yo quiero determinar cuánto voy a vender de un producto y sé exactamente cuánto me van a comprar. Pero en la vida real en general no pasa eso. Como en la mayoría de los casos siempre va a haber algo que no sabemos y que viene asociado con alguna probabilidad. Entonces, en el fondo, la programación dinámica determinista es simplemente como una simplificación para problemas muy simples, pero después nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los problemas, como del mundo real, necesitan modelarse con programación estocástica, que en el fondo simplemente es meter una variable aleatoria al problema. Y esta es como una mini receta que les dejé, que es la que en general se usa como para plantear estos problemas. No es necesario así como aprenderse la memoria ni nada, o sea, y seguir esta estructura es como si quieren, porque en general los controles como que si a alguien le gusta hacer así como seguir un esquema ordenado, pueden hacerlo así. Que en el fondo viene con, en cualquier problema de programación, podemos hablar de un problema de, no sé, decidir cuánto comprar en un periodo. Entonces nosotros vamos a tener primero las etapas, que van a siendo los, no sé, pueden ser todos los días decido cuánto comprar. Entonces mis etapas son los periodos en los que tomo decisiones. Después tengo, ven mi mouse, ¿verdad? Se apunta ahí Sí. como... Sí, sí se ve. Después tenemos la variable de decisión, que es lo que decido en cada periodo. Acá podría ser decidir cuánto comprar de un producto, puede ser eh, decidir cuánto comprar, decidir cuánto vender, decidir si visitar algún lugar o no, si estoy viendo un problema de viaje, decidir si agendar algo. Un poco en Opti, como las variables de decisión que tenemos son las cosas que en el fondo nos van a marcar la solución del problema, lo que estamos buscando. Variables de estado son los que nos marcan información del momento en que tomamos esa decisión. Por ejemplo, yo puedo decidir comprar algo y tengo, mi variable de estado puede ser cuánto he vendido hasta ese día, o qué inventario tengo, qué cosas ya compré antes.
cosas de ese estilo. Son información que tengo, que ya no puedo decir sobre ellas, pero me importan para decidir. Después tenemos esto que es súper importante, lo más importante casi, que es la recurrencia, que en el fondo es cómo relaciono mis distintos periodos. Por ejemplo, si me dicen un problema en que si yo compro 30 pelotas, sí o sí vendo 20, bueno, mi recurrencia va a ser que de un periodo al otro, si compré 30, el siguiente periodo me van a quedar 10, porque vendí 20. Ese podría ser un ejemplo. Ahí en el ejercicio que vamos a ver va a quedar un poco más claro, pero es eso. O sea, tienen que ver cómo se relacionan sus variables de decisión y estado. Esto acá no lo escribí, pero en el fondo esto es relación de las variables. Y ya cuando entremos en estocástica quizás van a ver como un pasito más. Y esta es la última parte, que en el fondo también es como parte de la recurrencia, incluso podríamos como no separarlas, pero es una forma como más clara de verla quizás, que es la ecuación de Bellman. La ecuación de Bellman simplemente es mi función objetivo, o sea, lo que yo quiero maximizar o minimizar. Por ejemplo, si estoy viendo un problema de vender cosas, puede querer maximizar utilidad. Y puede ser la utilidad sumada en todos los periodos. Y la gracia de esta ecuación, que es como la magia del señor Bellman, es que ya esta esperanza no la pesquemos aún ya, porque esto es del apunte, pero es como generalizada para estocástico. Entonces, imaginemos que la esperanza ya no existe en este caso. Después va a existir, pero uno. Lo que importa de esta ecuación es que tenemos un término que depende de este periodo y un término que depende del próximo periodo. Si se fijan, este término que depende del próximo periodo es la misma función de acá. Entonces, en el fondo, yo voy a estar maximizando, no sé, en el periodo 5, utilizando la función que ya maximicé del periodo 6. Y la gracia un poco de esto es que el único periodo, en general, hay problemas más raros, pero el único periodo que yo puedo como partir resolviendo es el último periodo, porque es el único periodo que no va a depender de un periodo siguiente. Entonces, yo parto por el final, agarro esa información, que este podría ser, imagínense, fuera un n grande, y después yo para resolver el periodo n más 1, utilizo esa información que acabo de resolver. Esa es un poco la idea. Ya, igual si no lo entienden al tiro, da lo mismo, como que con los problemas se entiende un poco más. Pero la intuición está en eso, que la ecuación de Bellman lo único que hace es relacionar qué tanta aporte me hace mi función objetivo este periodo y el próximo. Entonces acá les dejé esta como notita. Gn y Fn se asocian a lo que quiero optimizar. O sea, puede ser minimizar costo, maximizar utilidad, maximizar cantidad de ciudades que visité, ahí totalmente dependiente del problema. Tenemos en el chat, ya, eso, pueden preguntar por el chat, el Dani está ahí resolviendo. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, en esa ecuación de Bellman, mi único dato conocido es Jn más 1. Cuando yo resuelva Jn, en el fondo, porque mira, esto es importante igual, que quizá Un es mi decisión ya, esto es como lo que yo, como cualquier problema de óptima, lo que yo voy variando para ver cuál es el óptimo. Si yo estoy parado en un periodo, claro, esto lo tengo que conocer de antes para poder resolverlo. Yo conozco mi Jn más 1 y voy viendo cómo cambia esta ecuación con los distintos UN. Y el UN que me dé el parámetro máximo, el que logre maximizar esta función, va a ser mi máximo de ese periodo. Y después actualizo el problema y me pongo a resolver el periodo n más 1. N-1, perdón. Y después el n-2 hasta llegar al periodo 1. Esa es un poco la idea. Como que esta información, esto es cuando ya estén programando, ya como que en la práctica, así como escrito cuando hagan un ejercicio, no necesariamente los van a tener que resolver, pero si llegan a programarlo, la idea es que ustedes parten resolviendo como el periodo que viene al final, después el penúltimo, antepenúltimo, hasta el primero. ¿Se entendió? Más o menos. Igual ahora si lo vemos con el ejemplo va a quedar más claro. Si esto es como, quizás puede servir como para hacer otros ejercicios como este esquema, pero lo mejor es como ir directo así como a un problema como con datos así como un poquito más reales. Entonces no sé si alguien se quiere ofrecer de lector. Si no, lo leo yo nomás. Como para que no se me canse la voz. Ya, si no hay voluntarios, no importa. Ya le doy nomás. Entonces el problema dice así ya. Biodynamics es una avanzada empresa de biotecnología que produce una nueva cianobacteria de gran interés comercial. Esta bacteria tiene una tasa de replicación mucho menor que otras especies, donde la población se duplica una vez al mes. Debido a esto, Biodynamics tiene que planear inteligentemente su producción y venta para los próximos 3 meses. Vamos a ir subrayando un poco las partes relevantes.
La utilidad que le reporta vender una bacteria en el mes T es UT. Esta es la utilidad si vende una bacteria en el mes T. Y el costo que le significa conservar una bacteria para el próximo mes es CT. Y esta parte también es importante. Las bacterias conservadas se duplicarán para el mes T+1. ¿Ya? Esto quizá tiene que ver con alguna de las partes que vimos anteriormente. Después vemos que una vez cumplidos los T meses, la empresa se ve obligada a vender todas las bacterias que tenga en ese momento, y también que los meses anteriores a T puede vender hasta un máximo de M bacterias. Esto podríamos pensar que es una especie de restricción, y esto también. Al final de los T meses, la empresa se ve obligada a vender todas las bacterias. Después nos dicen, plantea un modelo de programación dinámica determinista que permita resolver el problema, considere que se desea maximizar la utilidad total por la venta de bacterias menos el costo de mantenerlas. Considere que para el mes 1 posee una población de K bacterias. Ya, entonces vamos a ir un poco con el mismo esquema que hicimos antes, como para ver si lo podemos aplicar. Entonces, no sé si alguien se acuerda que era lo primero que definíamos. ¿Periodos? Etapas. Claro, periodos, etapas. Ahí, lo mismo. ¿Y cuáles serían los periodos en este caso? Como, ¿cuál es el horizonte de planeación de esta empresa biotecnológica? Los T meses. Claro, serían los meses. Acá es todo un poco lo mismo que lo escriben. Desde el 1 al 2 hasta el T. Porque son todos los periodos en los que en el fondo toma una especie de decisión. Ya, ¿qué era lo segundo que teníamos en nuestra recetita de programación dinámica? Lo segundo que estamos definiendo. Variables de La decisión. variable de decisión. Ya, muy bien. ¿Y alguna idea de qué podría ser la variable de decisión? Pensarían dos variables quizás, una que sea como decido vender o no, y otra que sea como almaceno o no. Ya, parecido. Es una forma de hacerlo. Pero ahí, a ver, decido vender o no y decido almacenar o no. Eso serían como variables binarias, ¿no? ¿Sí, algo así? Claro. Y acá nos están hablando como al tiro de que, no sé, partimos con una población de bacterias y cada mes vemos que podemos conservar bacterias para que se dupliquen o las podemos vender y obtener una utilidad. Entonces, como que está bien la idea, pero como hay una variable que sabe que nos puede entregar toda la información al tiro. Bacterias conservadas. Claro, puedo decir cuántas bacterias decido conservar, que es lo mismo que decir en el fondo cuántas decido vender. O sea, las que yo conservo son las que tengo menos las que vendo, o al revés, las que yo vendo son las que yo tengo menos las que conservo. Entonces, me gusta conservar, pero lo voy a escribir como vender porque ya lo hice con vender y quizá me confunda, pero es lo mismo. Yo puedo decir entonces que mi variable de decisión va a ser, vamos a ponerle X sub T, que va a ser cuánto vendo en T. Pero es totalmente análogo si le pones cuánto conservo en T, o sea, porque en el fondo están relacionadas. Están relacionadas con la otra ingrediente de nuestra receta que nos falta, que es la otra variable. ¿Cuáles serían las otras variables? Tenemos decisión, pero hay otra variable que es importante. Variables de estado. Claro, nuestra variable de estado. Que en este caso, ¿cuál sería nuestra variable de estado? Si yo estoy en un periodo... ¿Cuántas bacterias tengo en el periodo? ¿De nuevo? ¿Cuántas bacterias tengo en cada inicio de periodo? Sí, exacto. Claro, perfecto. Entonces, lo único que yo necesito saber en cada periodo es cuántas tengo. Entonces yo puedo decir, ST es cuántas... Acá que sean bacterias para que quede más claro. Bacterias tengo en T. Y ahora un poco como respecto a lo que había dicho el compañero antes, que podríamos hablar de cuántas conservo en T. Si se fijan, a ver, podríamos crear una nueva variable solamente como auxiliar, como si quisiéramos importar, que ya no sé, cuánto conservo en T. Y si se fijan, esto lo puedo hacer relacionando mi variable de decisión con mi variable de estado. Entonces, lo que yo conservo es lo que yo tengo en T menos lo que yo vendo en T. ¿Sí? Esto podrían definirlo como para, si es que llegan a usar este término en el problema, como simplemente escribir AT. Pero esto también podría ser una variable de decisión y que XT fuera un cambio de variable, pero en el fondo con esas dos variables ya tenemos toda la información, porque depende una de la otra. ¿Se entiende esa parte o no?
Sí. Ya, bacán. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Seguimos. Ya nos queda poco. Ya. ¿Quién me quiere decir qué se le ocurre que sigue? Tenemos periodos, tenemos variable de decisión, variable de estado. Nos La falta- relación entre n y n más 1. Muy bien, muy bien. Eso vamos a decir que es la... ay. Esa es la recurrencia. ¿Se entiende mi letra? Que a veces siento que es media fea, pero Sí, sí se entiende. ya. Voy a hacer esfuerzo por mejorarlo igual. Que a veces se me olvida cómo escribir en la tablet, pero después le agarro un poco el truco. Ya, la recurrencia es la relación entre la etapa t y la etapa t más 1, ¿no? Podríamos acá escribirle como esto para acordarnos lo que es. Y en este caso, ¿cuál es la como recurrencia que ven ustedes? Un poco lo que yo quiero saber es como cuál va a ser mi estado en el periodo siguiente dado una decisión. Ya, una pista, quizá lo que yo quiero saber es cuál va a ser mi ST más 1. Quizás se podría despejar como de que ST más 1 es igual a 2 veces A de T o algo así. Ya, muy bien, muy bien. De hecho, es exactamente eso. O sea, ya, quizá lo que no entendieron, hay que volver un poco al problema, que acá nos dicen que las bacterias conservadas se duplican para el mes T más 1. ¿Ya? Entonces, en el fondo, eso lo que nos está diciendo es que las bacterias que yo tengo en el próximo periodo es el doble de las que conservo. Entonces, acá simplemente la recurrencia que yo escribo va a ser que ST más 1 va a ser igual a 2AT. ¿Ya? Y eso es todo. O sea, en el fondo, si yo decido, no sé, yo tengo 10 bacterias, decido vender 3, me quedan 7. ¿Cuántas tengo el próximo periodo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Si yo tuviera 10 bacterias y vendo 3, ¿cuántas tendría el próximo periodo? 14. 14, claro. Porque tengo 10 menos 10. 3, conservo 7 y después se duplica. Una Esa- pregunta. ¿Sí? Y por ejemplo, si no hubiéramos tenido esa variable AT, le pongo 2 veces de paréntesis ST menos XT y estoy igual, ¿cierto? Sí, exactamente lo mismo. Sí, esto es solamente como... De hecho, es buena idea hacer esto porque igual lo vamos a escribir hartas veces. Yo, por ejemplo, la pauta lo dejé así para esta pregunta y así yo creo que queda mejor, porque se te ahorra escribir ST menos XT, pero es solamente un tema como de que queda más ordenado. Pero sí, es totalmente equivalente. Ya, y si se fijan un poco, hasta ahora, la idea del problema un poco es que hay como un trade-off, ¿no? Como entre decido vender para ganar utilidad o decido conservar para tener más bacterias el próximo mes y poder tener aún más utilidad. Ese es como un poco el problema sí, de la empresa. Entonces ahora vamos a ver la ecuación de Bellman. Que quizás se la voy a pegar para que la podamos ver un poco, porque esta es como la parte... Esta es como la parte que a veces uno más se confunde. Ya. Lo otro es que este Jn más 1 de Sn más 1 es como... En general se usa como para decir que yo como en el último periodo ya no obtengo ninguna utilidad de como los periodos no existentes. O sea, como que ya dan lo mismo lo que pase después. Esa es un poco la idea. Como que en el ¿Y fondo... siempre va a decir? Sí, porque o sea, sí, porque en el fondo ¿O lo que depende significa del esto problema igual? es que en el fondo si es que tuvieras un problema en que mi Jn más 1 tuviera como alguna variación, como que en el fondo ese sería mi último periodo y habría como un Jn más 2, siempre hay un punto en que tu función de utilidad tiene que valer 0 para que puedas resolver el problema. ¿Cachai? Como que en el fondo mi Jn, lo que está diciendo es que mi Jn, que es como mi última decisión, como que solamente depende de Gn, que es como lo que hago en ese periodo, más nada, ¿cachai? Podría ser una constante incluso. Esto podría valer, no sé, 3, pero no tiene que ser algo que sea relevante para optimizar. ¿Se cacha? Sí, como que sí, en el fondo siempre va a haber un periodo en que ya
Esto es como con horizonte finito, ¿ya? Después van a haber otros problemas que van a ser un poco más complejos en que no sabemos cuándo termina, pero si tú tienes un horizonte de planeación, si tú planeas hasta el periodo T, siempre los periodos siguientes no tienen que interferir en tu función objetivo. O sea, esto podría ser una constante, pero no puede ser una cuestión que dependa de alguna variable, porque si no significa que el problema no está como bien planteado. Ya, bueno, eso. Otro, no sé, ¿qué notación usa la profe? No sé si les pasó la ecuación de Bellman. ¿Ustedes vieron esto? ¿O en programación dinámica? Creo que no lo he visto. Sé que aún no, como que vimos un análisis de un problema en donde llegábamos al final del problema y claro, después íbamos con esa información yendo hacia atrás, pero no Claro. planteamos eso. Sí, es que esto en el fondo quizá como que se ve un poco feo así. A ver, lo voy a explicar un poco porque pensé que quizá lo habían visto. Pero en el fondo, a ver, lo que nos dice esto es un poco la idea como de lo que significa, no sé, imagínense que tenemos un árbol, ¿ya? Algo así. Vamos a hacer un árbol determinístico, en general son puros cuadraditos porque significa que no hay nada aleatorio, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que me dice esto es, no sé, pues este es mi Jn, como mi distinto Jn en cada periodo final, y lo que me dice es que mi Jn-1 depende de algo que pasa acá y depende de algo que pasa acá. Eso es como lo único que me está diciendo. Como que para calcular esto, yo tengo que haber resuelto primero estos cuadraditos, no sé, esto tiene una utilidad asociada, y después yo recién que tengo esos cuadraditos de acá, me puedo poner a resolver este de acá. Eso en el fondo es lo que me dice la ecuación. Como que esta es la forma así como matemática de plantearla, pero en el fondo esta es como la idea que viene por dentro. Disculpa. ¿Sí? ¿Y qué pasó como con todas esas cosas que se rayaron ahí? Que no, ahí me perdí. Ah, perdón, quizá fue un poco desordenado. En el fondo esto es un árbol de decisión ya. No sé si se entiende eso. Como... No, pero lo de la ecuación. Ah, esto. Como rosado y negro. Ya, sí. Quizá quedó muy... Lo que pasa es que esta ecuación está generalizada como para programación dinámica estocástica, ¿ya? Entonces, esos términos rayados son cosas misteriosas que aún no vamos a ver. Vamos a ver como en un segundo más, que uno agrega cuando quiera que el problema sea estocástico. Que en el fondo acá había una esperanza, entonces como estamos pensando determinista, aún no hay que considerarla. O sea, tu problema solo depende de variables y tú conoces los resultados. Después, cuando haya programación dinámica estocástica, esta función va a ser muy parecida, pero va a tener metida una esperanza y una variable aleatoria. Esa es como la única diferencia. Entonces lo rayé para que no piensen que esta es la ecuación de programación dinámica determinista. O sea, pero después vamos a ver la versión más general, como en 5 minutos más. ¿Sí? Y traté como de hacer el color más o menos parecido, pero como que quedó igual. Porque en general o sea, ya, esto igual es importante entender la determinista, pero en general lo más aplicado, lo que más se usa, es la programación dinámica cuando tiene variable aleatoria. Porque en el fondo la gracia sería como tomar decisiones con incertidumbre. Eso es como lo que le interesa, no sé, a un negocio, a una persona que planifica algo, como decir, pucha, no sé si va a pasar esto o esto otro, pero bajo algún criterio de esperanza puedo tomar una decisión que en el fondo es la como mejor, que tiene mejor resultado esperado. Ya, no sé si se entendió eso más o menos. Ya voy a borrar este dibujo que quizás tampoco está muy bueno, pero en el fondo esa es la idea, como ver un árbol de decisión. Y ahora vamos a plantear la ecuación. Entonces, esto va a hacer con los J. A ver si igual se hace con unos Bs, pero da lo mismo. Como que la notación que se usa es la J y la B. Y lo que vamos a hacer es plantear la ecuación para un JT cualquiera, en cualquier periodo, que va a depender de un estado y va a ser el que maximice algo, según mi decisión. Ya, esta es la como pregunta. ¿Qué cosas dependen de este periodo? ¿Qué utilidad estoy percibiendo en el periodo en que yo decido cuántas bacterias vender? Y que acá podemos como ir a la enunciado un poco rápido. Como acá. ¿Alguna idea? Como las bacterias que me quedaron del periodo anterior. Mira, pensemos solo en este periodo, como yo en este periodo decido vender bacterias. ¿Qué me dice el enunciado que pasa cuando vendo bacterias? ¿Genera una utilidad de UT? Claro.
Genera una utilidad. ¿Y qué pasa cuando conservo bacterias? Tiene un costo. Tengo un ¿Tiene un costo. costo? Sí, muy bien. Un costo CT. Claro, entonces yo las bacterias que vendo generan una utilidad y las bacterias que conservo generan un costo. Y eso lo percibe la empresa en ese momento. O sea, yo estoy parado en el tercer mes del año, decido vender 5 bacterias, decido conservar 3, entonces pierdo 5 de utilidad, o sea, gano 5 de utilidad y pierdo 3 de costo. Esa es la idea. Y lo que pasa en los periodos siguientes, como que ya lo calculé. De ahí viene como un poco lo que significa esta ecuación. Entonces, en el fondo, yo la utilidad que percibo en este periodo va a ser UT, que va a ser, eso es como la utilidad que reporta vender en el periodo, por la cantidad de bacterias que vendí, que eso era XT, creo, si no me equivoco. ¿Sí? Y el costo que tengo es CT por las bacterias que conservé. Entonces quizás esto dejémoslo más claro acá, vender, y esto es conservar. O sea, tengo un costo de la cantidad que vendo y la cantidad que conservo. Y ahora esta es como la parte más importante que es, y es súper fácil en verdad en general, o sea, no fácil, pero a lo que veis que simplemente se escribe, que esto también depende de esta misma función, pero la que calculé para el próximo periodo. Y lo único que tienen que tener ojo es cuál es la variable de estado que pongo. O sea, de qué variable de estado depende como función que ya calculé. La pregunta quizá es, ¿cuál es mi variable de estado si yo decido XT? Y la pista es como, ya la escribimos, como hace muy poco. Eso del 2AT. Claro. Entonces, si yo decido XT, como mi función objetivo que maximiza esto, va a ser la que calculé con este parámetro, 2AT. Y acá un poco la idea podría ser ya, imagínense que estamos parados en el periodo T y tengo estas dos decisiones. Vamos a decir que esta es la decisión de vender 3 bacterias y esta es la de vender 2 bacterias. Y estos son cuadraditos que yo ya resolví ya. Acá como que este árbol podría seguir, pero imaginemos que yo ya tengo el óptimo de estos. O sea, este verde representa que están optimizados. Entonces, en el fondo, lo que me está diciendo esto es que si yo decido vender 3 bacterias, acá voy a reportar la utilidad optimizada para ese estado, de haber tenido 2 AT bacterias en este nodito de acá, que es en el periodo T más 1. Y si yo vendo 2, voy a tener este estado de acá, en que va a haber sido vender 2 bacterias, que también lo optimicé antes, por la recursividad de la cuestión. Entonces, en el fondo, lo único que tienen que tener cuidado acá, cuando escriban la función de utilidad del periodo siguiente en la ecuación, es como cuál es el estado que le llega. ¿Se entiende la idea más o menos? Disculpa, ¿Sí? ¿puedes recapitular un poquito desde como cuando empezaste a plantear la ecuación? Porque no caché como lo del inicio, lo de vender y conservar. Si es que lo puedes repasar muy rapidito, por fin. Ya. Sí, muy bien. La cosa es que la ecuación de Bellman tiene dos términos, que son este Gn de acá y este Fn. Lo importante es que este Gn es la utilidad que reporto en el periodo T. O sea, yo, si por ejemplo estoy en el mes 3 y decido vender 5 bacterias y conservar 5 bacterias, yo en ese mismo momento voy a estar como pagando plata y recibiendo plata. Como que yo como empresa la recibo en ese momento. Y quizá yo al hacer eso me quedo con 8 bacterias, ¿ya? Para el próximo periodo. Entonces, esas 8 bacterias que van a estar en el próximo periodo, como que aún no sé qué va a pasar con ellas, pero en verdad sí sé, porque como que lo optimicé antes, ¿cachai? Como que lo que vendo y conservo es lo que percibo en este periodo, y lo que pase después, como que ya lo calculé, por cómo funciona la programación dinámica, ¿ya? En el fondo es como, tengo parte de esa utilidad que depende de cosas que pasan después. Entonces, como que esa es la idea, lo escribo por separado. Como este término acá es lo que depende solamente del periodo en que estoy hoy día. Y este término acá va a depender de lo que pase el próximo mes. Que igual después, si alcanzamos, le voy a mostrar como un mini código que muestra la idea. ¿Se entendió más o menos? Sí, vale, muchas gracias. Ya. Sí, no hay problema. Igual, interrúmpame a veces si igual esta parte es como bien densa. O sea, Una consulta. ¿sí?
que ahí tú cuando pusiste el JT más 1, ¿Ya? nosotros en ese paréntesis deberíamos haber puesto como un ST más 1, pero ya dijimos cuál es ese tema 1, pero en caso de que no lo hubiéramos tenido, tenemos que poner un ST más 1 así, algo genérico, ¿verdad? Ya. O siempre lo voy a tener que tener en Es este que, tipo de... es que la recurrencia, este pasito de acá, tú siempre tienes que definir cómo va a ser tu estado al pedido siguiente. ¿Ya? Como que siempre va a haber alguna forma de saber cómo lo que va a pasar. Entonces, sí, tú acá podías escribir ST más 1, acá, pero tú lo tienes que haber definido antes. Y es por este paso, en el fondo. Este paso es súper importante porque tú tienes que tener alguna forma de saber cómo se relacionan tus distintos periodos. Porque si no, es imposible resolver. Si tú no sabes, si yo no sé cómo va a ser mi segundo periodo con mis decisiones del periodo 1, no hay forma de resolver el problema. Como que tiene que haber algo que te lo indique. Entonces, siempre en la recurrencia tienen que definir cómo va a ser su estado del periodo siguiente. Voy a borrar esto acá porque quizás me molesta. ¿Se entendió? Bueno, en el fondo la recomendación es como siempre, por eso es bueno seguir este paso, porque así no se le olvida que tienen que definir la recurrencia. Esa fue una pregunta igual la que hizo el compañero. Yo podría no haber escrito esto, como filo. No lo escribo y acá pongo 2AT. Y eso está bien, porque la recurrencia la estoy considerando en mi función. Pero es muy bueno escribirla antes porque así como que son conscientes de que hay una relación entre los dos periodos y la escriben antes de llegar a plantear la ecuación. ¿Sí? Ya. Y lo único que nos falta son dos cositas muy chicas. Nosotros nos dicen que los meses anteriores puedo vender hasta un máximo de M bacterias. ¿Ya? O sea, si yo estoy los meses antes que T, tengo una restricción para mi variable de decisión. Entonces, eso yo simplemente lo puedo escribir como una restricción de la optimización. Yo acá puedo poner que esto está sujeto a que xt es menor o igual a m. ¿Ya? No sé si se entiende eso. Como me están dando una restricción de la optimización que en el fondo me dice que solamente puedo vender m bacterias máximo por mes. Entonces ya acá lo escribo, así como tipo opti. Esta es una forma de escribirlo, como que esta maximización tiene una restricción. Y como me dice que son para los periodos anteriores al último, le puedo poner para todo t menor a t. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió esa parte o fue como muy seco a la manga? Sí, entendí, sí se pero entiende. ¿hay otra información ahí o no? ¿Qué cosa? ¿Y hay otra información más arriba de eso? Sí, eso es lo que quería ir ahora. Y esta es la otra que quizás podrían intentar a ver si a alguien se le ocurre. También nos dicen que una vez cumplidos los T meses, la empresa se ve obligada a vender todas las bacterias que tenga en ese momento. Entonces, ¿cómo podríamos representar eso? Ya, bueno, quizás en honor al Que tiempo. el plazo usted Dale. en el final tiene que ser igual a 0, porque no conservo nada para el periodo T más 1. Sí, O vendo todo. es una forma de verlo. Porque mi UT va a ser por X de T mayúscula, que voy a tener toda mi bacteria que voy a tener ahí va a ser pura utilidad. Ya, a ver, díctemelo. Creo que puede servir. ¿Cuál era la idea? O sea, yo dije que la utilidad por cada bacteria es UT, ¿Ya? ¿Sí? y eso por toda la cantidad que voy a tener en el tiempo T mayúscula, entonces Ya. va a ser por X de T. De Ya, T muy bien. mayúscula. Muy bien, muy bien. Ya, voy a tener la utilidad de T y eso va a ser... Ya, acá no estoy decidiendo ni siquiera en... O sea, podrían... No, ya. Esto es un poco el punto. Acá como que no hay... O sea, podría escribirlo como XT, ya. Escribamos como XT. Pongámoslo ya. Esto va a ser mi utilidad en el fondo de JT, ¿verdad? Es un poco la idea que decía ahí, ¿verdad? Como que mi utilidad en el último periodo es como que vendo todo. Sí. Ya, pero un poco, acá el único problema es que este XT como que igual sigue siendo libre. Entonces, ¿cómo podría hacer para obligar a que ese XT sea todo lo que tienes? Porque acá nos dicen, obligado a vender todas las bacterias que tenga.
Entonces, ¿se te ocurre cómo podría ser que esto estuviera obligado a vender todas las bacterias? Tendría que ser sujeto a que el A de T mayúscula sea igual a 0. Ya, sí, es una forma de escribirlo. Podría poner que esto es sujeto a que AT es igual a 0. Ahora, como si queremos como ahorrarnos un poco de notación, tú sabes que esto es que ST menos XT igual a 0, ¿verdad? Y en el fondo ahí tú podrías deducir que ST igual a XT. Y acá en vez de escribir XT, tú puedes escribir simplemente que no hay decisión. ¿Cachai? Que vendís todo lo que tienes. Como que simplemente es tu variable de estado. Pero también lo podéis escribir así, o sea, es lo mismo. ¿Se cacha cómo llegué a la conclusión esa de que esto es por ST? Como que si decido no conservar nada, simplemente mi venta es igual a mi estado. Ya. Y son las 3:09. Ya, y como queda poquito rato, les voy a decir lo último que nos quedó poner, que es algo muy chico, que es esto de acá. Nos dicen que consideremos que para el mes 1 posee una población de caracteres. Eso es lo que llamamos condiciones de borde, o sea, nos están dando como información para el primer periodo. Entonces, ¿cómo escribimos eso? En verdad esta parte es súper simple, de hecho lo podríamos escribir incluso por acá. ¿Cómo representamos que en el primer mes tengo una población de caracteres? Pablo, pero en el problema estamos considerando lo que menciona la última línea, que es como los meses anteriores a T pueden vender hasta un máximo M bacterias. Sí, eso es esa restricción. Sí, lo escribí súper rápido, perdón, pero está acá. Como que le pusimos una restricción a la optimización. Está acá. Bueno. Nos está diciendo eso. Y de hecho, en estricto rigor, esta ecuación de Bellman, como nosotros definimos una ecuación distinta para el T, también esta es como... También esta es como para todo T menor a T mayúscula, ¿ya? Como que esto se cumple para todos los T, pero en el último T tenemos como una ecuación distinta. Ya, el último Pablo, que nos queda... ¿Sí? ¿No debería ser una sumatoria ahí? Como una sumatoria desde 1 hasta T grande menos 1, menor o igual que M, en la restricción de la ecuación. Ya, es que quizá no se entendió como... O cómo funciona la variable. Sí, quizás la restricción no quedó tan clara. En el fondo esto se refiere a que yo cada mes tengo esa restricción. No es como en el total de los meses. O sea, bueno. Sí. 10%, gracias. Sí, pero claro, si nos dijeran, por ejemplo, el como total que puedo vender hasta antes del mes T en mayúscula fuera M, claro, esto sería una sumatoria de todos los XT. Sí. Ya, genial. Gracias. Toda la razón. Ya. Y lo último que nos queda es esto, pues. Si nos dicen que en el mes 1 posee una población de bacterias, es una condición de borde. Y ponemos que irlo acá abajito. Entonces esto igual es una condición de borde, así que acá vamos a escribir CB condiciones de borde, ¿ya? No se ocupa de hacer esa abreviación. Entonces esto es como casos puntuales. Entonces si yo sé que parto con bacterias, en el fondo lo que me están diciendo es que el S1, o sea, el estado del primer periodo, es K. ¿Ya? Y eso no. Eso es todo. Ya. Ahora, no sé qué prefieren. Es que quizá no hay tanto tiempo. Tenemos dos partes. Hay dos preguntas que siguen. Y una es como hacer como pequeña programación de esto, que como que lo muestra más gráfico. Y lo otro es meterle programación dinámica estocástica. Entonces no sé qué prefieren ver primero. Como si prefieren ver como seguir en este problema y como ver la versión más visual, o como pasar a la estocástica. Ya, vamos a pasar a la estocástica. Les voy a dejar entonces compartido después el link si es que alcanzamos, lo veo muy rápido. Ya, entonces, ahora viene la parte B. Bueno, fueron 2 personas, pero asumo que representan al total del grupo. ¿Ya? Si alguien se objeta por último, después por último, si se acaba la clase, terminamos esto estocástico y igual le muestro un poco el código si se quiere quedar alguien. Pero lo voy a subir también. Ya.
Perfecto. Entonces vamos a ver esto primero, que igual es verdad que es como más útil para la resolución. Igual acuérdense, no sé si la profe le dijo, que va a haber un bonus computacional en las tareas, o sea, en los controles, que tienen como 2 semanas para entregarlo. Entonces igual es útil un poco entender cómo programar, porque les puede dar décimas para el control y también tiene más tiempo de hacerlo, no van a estar como tan apretados de tiempo. Ya, entonces, programación dinámica estocástica. Esta es la parte B, entonces. ¿Alguien quiere leer ahora? Ya, bueno, yo leo. Dale, lee la parte B. Está acá. Ya. Ahora considere que cada bacteria conservada en el periodo T tiene una probabilidad P de replicarse para el periodo T más 1. Modele este cambio en el problema original. Note que ahora está trabajando con programación dinámica estocástica. Ya, entonces, este es como, primero el repaso muy rápido de la única diferencia. Acá les puse el mismo resumen que antes, pero tiene marcado los cambios que tiene la programación dinámica estocástica. La única diferencia es que ahora tenemos variables aleatorias, que acá le podemos poner un W, que en el fondo es algo aleatorio que pasa en ese periodo. De hecho, esto debería como quizá tener un... Puede o no puede depender de n, ¿ya? Podría tener un sub n, podría no tenerlo, depende del problema. Y la ecuación de Bellman ahora es una esperanza. O sea, nosotros ahora vamos a estar maximizando un valor esperado. No sé si acá se acuerdan mucho de prueba, pero un poco hay que repasar. Como que en el fondo, si yo tengo que ahora no sé cuánto se van a replicar mis bacterias, yo quiero maximizar como en valor esperado cuánto creo que voy a ganar. Entonces ahora nuestras funciones objetivo tienen metida el W. En el fondo lo único que significa esto es que ahora dependen de W también. Y lo que vamos a hacer entonces va a ser copiar un poco la resolución que teníamos de antes, ¿ya? Porque nos puede servir. A ver si me sale esto, porque yo soy bien torpe para el OneNote. A ver, no, espérenme. Quizá pueda ser como un... Eso quería hacer. Entonces vamos a copiar nuestra resolución anterior, porque nos puede servir harto. Veamos si la logro agarrar. Perfecto. No sé cómo lo logré, pero lo logré. Ya, entonces acá tenemos... Ya, acá tenemos todo lo que escribimos antes. Y quizá... Puedo insertar un espacio, ¿verdad? Acá. ¿Cómo se hace esto? Un poquito más. Ya, entonces, quizá lo acabamos de ver, entonces no es como que pensarlo mucho, pero ¿cuál es la como primera diferencia que hay que agregarle a este problema? Y esto lo vamos a borrar. Porque este AT ya no... no, el AT lo vamos a dejar, porque el AT nos puede servir. Ya estoy mintiendo. Sorry si estoy como... Me enredo un poco. Que la tecnología a veces me juega en contra. Ya, pero eso. Ahí está planteado. Entonces ahora vamos a poner... Ya, para que no se cruce con los números que tenemos antes, pongámosle un 3.5, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que definir ahora que antes no teníamos? ¿Alguna idea? Que no sabemos cuántas bacterias en verdad se van a replicar. Claro, muy bien. Entonces, tenemos que en el fondo definir una variable aleatoria que nos marque eso. Como dijo, ¿quién habló recién? ¿Catherine? Ya, ahí, entonces tenemos que definir una variable aleatoria. Porque eso mismo, pues, antes sabíamos que simplemente multiplicamos por 2 y sabemos cuánto se replica. Pero ahora no sabemos, entonces incluso le vamos a poner lo mismo que dijiste tú, o sea, vamos a llamarla W sub T y vamos a decir que es cuántas bacterias se replican en T. Ya, y ahora esta es como la parte un poco pilla del enunciado, que vamos a ir a lo que nos dicen. Nos dicen que considere que cada bacteria conservada en el periodo T tiene una probabilidad P de replicarse para el periodo T más 1. Entonces, acuérdense que tenemos esta variable AT, que son las que conservo. Ahora me dice que cada una de esas bacterias tiene una probabilidad P de replicarse. Entonces podemos pensar que yo estoy viendo independientemente si la bacteria 1 se replica, la bacteria 2 se replica, la 3 se replica, la 4 se replica, hasta la bacteria A sub T. Entonces, ¿alguna idea
de alguna distribución de probabilidad que pueda modelar ese comportamiento? Acá es como más repaso de prueba. ¿La Binomial. binomial? Muy bien, muy bien. Increíble. Me encantan estos estudiantes. Ya, sí. Ya, la distribución binomial. Ya, para los que no se acuerdan, distribución binomial es cuando tú tienes una serie de eventos que, repito, las mismas veces un evento que tiene una posibilidad de suceso, ¿cómo se dice? Éxito o fracaso. Por ejemplo, tirar una moneda. Si yo tiro una moneda y digo que la cara es un éxito y el sello es un fracaso, entonces tirar la moneda 10 veces es una binomial de tirar una moneda 10 veces. Acá lo que estoy viendo, si es el éxito o el fracaso, podría ser si la bacteria se replica o no. O sea, yo tengo 10 bacterias que conservé y veo, ¿la bacteria 1 se replica o no se replica? Éxito o fracaso. La bacteria 2 se replica, no se replica. Éxito o fracaso. La bacteria 3 se replica, no se replica. Éxito o fracaso, hasta la 10. Y cada una con una probabilidad P. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es decir que W sub T distribuye binomial de parámetros A sub T, P. Los parámetros de la binomial son la cantidad de veces que realizo el experimento, que en este caso es la cantidad de bacterias que conservé, y la probabilidad de éxito. ¿Ya? Igual si no se acuerdan, como también esto es una suma de Bernoullis. Bernoullis es como si yo lo veo solo una vez. Y ya esto sí que no se lo tienen que aprender de memoria, pero... ¿Cómo se llamaba eso? Esto se llama distribución binomial. Pero después dijiste la P es probabilidad de éxito y el AT. ¿Cómo, perdón? ¿Qué cosa? Los argumentos que van adentro ya. del binomial. Sí, sí, este es el veces que realizo el experimento. Y esto es la probabilidad de éxito. ¿Sí? En el fondo, como cada bacteria que tengo, que se puede potencialmente replicar, es como una realización del experimento. Que la mejor analogía es tirar moneda. Imagínense que cada bacteria es una moneda. Y que el P es la probabilidad que la moneda salga cara. Esa es como un poco la idea. Ya, ahora, quizá también repaso de prueba rápido. Como la probabilidad de que WT sea igual a, digamos, un I cualquiera. Esto es simplemente la definición de la distribución, ¿ya? Como que se puede deducir, pero no tienen que hacerlo. Es la combinatoria de AT sobre I por P elevado a I por 1 menos P elevado a T menos I. ¿Ya? Esa es como la definición de la distribución. Por ningún motivo es necesario que se acuerden de esto, simplemente, o sea, se usa harto la binomial y después uno se la termina aprendiendo de tanto que la usa. Pero claro, lo importante es que entiendan cuándo estoy frente a una binomial, que como hint igual se usa harto en estos tipos de problemas. Es como bien típica esta distribución, aparece harto. ¿Alguna duda con esta parte como medio repaso de prueba? ¿O estamos más o menos entendimos? Ya, y acá igual es importante notar, como que no lo escribí explícitamente, pero esta distribución de acá depende de este valor, ¿ya? Y AT depende de mi decisión. O sea, yo para cada decisión voy a tener una variable aleatoria distinta. Eso es como importante más o menos notarlo. Pero con que lo escriban así basta. Ya. Entonces ahora, me faltó poner más espacio incluso quizás. ¿Cuál creen que va a ser la recurrencia? Porque ahora cambió un poquito esto. ¿Cómo hago el espacio? Funcionó. Increíble. Ya. ¿A quién se le ocurre cómo sería nuestra nueva recurrencia? Si es que ahora... Porque acuérdense que antes era seguro que se duplicaba en el estado del sistema 1. Pero ahora yo no lo sé. Entonces, ¿cómo podría marcar cuántas bacterias voy a tener? 2 por WT más 1. Muy cerca, está muy cerca. Porque ya, pensemos esto. Nosotros tenemos AT, que es la cantidad que conservo. Entonces yo AT las conservo sí o sí. Y de esas AT, WT se duplican.
Entonces, ¿cuántas tendría el próximo periodo? La suma. A tema WT. Eso, muy bien. Era muy parecido al 2 por WT, pero lo importante acá es entender que no se conservan todas. Entonces, como que le sumo solamente la cantidad de bacterias que se conservan, o sea, que se duplican, perdón. Y eso, muy bien. Entonces, sería esta cantidad. Lo que conservo, más cuántas de esas que conservo se duplicaron. Y ahora estamos casi listos. Duda. ¿Sí? Si son las que se duplican, entonces no sería 2WT, porque tengo que tener el doble. Ya, sí, mira. Esta podría ser un poco la idea. Imagínate que tú tienes, estos cuadritos son bacterias, ¿ya? Tienes 4 bacterias, ¿sí? Sí. Y yo digo que se duplican 3. ¿Ya? 3 de estas. Entonces, estas son las que se duplican y ahora tengo algo así, ¿o no? Sí. Entonces, en el fondo, lo que tengo acá son estas 4 como originales, que podría pensar que son estas 4 originales de acá, y las que se duplican solo las sumo una vez, porque como que ya las estoy contando en este conjunto original. Ya. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Perfecto. Qué feo mi dibujo, pero que me haya servido. Ya. Entonces ahí estamos casi listos. Nos falta un detalle muy chico que es arreglar esta función. Y para arreglarla también voy a insertar algún espacio porque... Uy, soy tan... ¿Por qué no funciona? Ya, filo. Fallé rotundamente. Ya, entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente desplazar esta cuestión de acá. Ya, el caso base sigue existiendo, pero lo vamos a dejar más lejos. Ya, lo que tenemos que hacer es modificar esta función de acá, para que ahora calce con la esperanza. Y esto lo podríamos borrar. Y vamos a copiar la versión bacán de la ecuación, que es esta de acá. Entonces, ya, entonces, ¿cómo creen que cambiaría esta ecuación? Vamos a escribirla JT de ST. Ya, lo primero, escribo o no escribo una esperanza. Sí. Claro, porque ahora no sé cuántas se duplican, entonces esto en el fondo es un valor esperado. Segundo, esto, ¿lo escribo igual o no lo escribo igual? Si yo decido vender 5 bacterias, ¿afectan algo que sepa cuántas se duplican? ¿En ese periodo que estoy ahora? No. No. O sea, esa parte es la misma, porque en el fondo la cantidad que se duplica solo importa para el próximo periodo. Entonces esto sería UT por XT menos CT por AT. Y lo último que nos queda. Nuestra función de utilidad del próximo periodo depende de algo distinto a lo que teníamos antes. Sí. Sí. W más A. De AT más WT. Muy bien. Entonces ahora, en vez de 2AT, esto va a ser... ¿cómo era? AT más WT, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces ahí estamos casi listos. De hecho, esto como que se podría considerar perfecto en una prueba. Vamos a borrar todo aquello, ¿eh? Lo único que nos podría quedar, que esto se lo voy a dejar en la pauta ya, para que no nos compliquemos con eso. O quizá incluso podría quedar como medio propuesto, si alguien lo quiere hacer. Es resolver esta esperanza, ¿ya? Porque, ya, esto está como, se entiende matemáticamente, pero igual lo importante podría ser como ver cómo en verdad, cuáles como las distintas probabilidades que tengo de una decisión. Entonces, quizás este es como el repaso que les voy a dar, como si quisieran hacerlo. Si ustedes tienen, esto es para una variable aleatoria discreta, ya, si ustedes tienen la probabilidad de que, no sé, pues, de que acuérdense de este término acá. Si ustedes tienen que la probabilidad de que esto sea igual a esto, esta cuestión de acá, si ustedes llegaran a tener
algo así como de que la probabilidad de una función de... No, primero la esperanza mejor. Vamos a poner la esperanza. Si ustedes tienen la esperanza de W. Eso primero. ¿Cómo la calcularían? ¿Alguien se acuerda cómo calcular la esperanza de una variable aleatoria discreta? La suma del promedio, o sea, un promedio ponderado. Claro, es una especie de promedio ponderado. Entonces, en el fondo yo lo que hago es sumar todos los posibles valores, que en este caso podría ser algo así como, pongámosle i igual 0 hasta infinito incluso, de probabilidad de que W sea igual a I por I. Eso en el fondo. Ahora, si sabemos que una binomial, como que la podemos acotar hasta el máximo término que puede sacar, pero filo, esta es como la definición así ultra genérica. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá es un poco esa misma idea, pues, como ver cuáles son las distintas probabilidades y multiplicar. Pero en este caso, en vez de I, esto podría ser una función de I. Entonces yo podría poner la esperanza de una función de W. Entonces ahí lo que yo hago es parecido a lo que teníamos antes, o sea, hacer un promedio ponderado. Pero en vez de escribir por I, yo escribo por f de W igual I. O sea, queda mi función cuando evalúo W en I. Ya, y eso ahora no lo vamos a hacer. En verdad, como que yo diría que no es necesario si lo hacen en una prueba. Como que en una prueba en general basta con plantear la esperanza. Pero si es que llegan a querer programar el problema, esta esperanza no la pueden meter a un código, porque ¿qué significa? ¿Cachai? Entonces ahí tenéis que desarrollar este término. Esto lo voy a dejar así como dato freak, como si quisieran calcular la esperanza. Y en la pauta va a estar también resuelto. Ya, y ahora son justo las 3:30. Así que no sé si alguien tiene una duda de esto. No sé si lo pasamos muy rápido, les sirvió para que quedara un poco más claro como en general. Igual, mi recomendación para este tipo de problemas es como que hay que hacer hartos ejercicios como para familiarizarse. Como que igual si es primera vez que ven un ejercicio y sienten que no cachan nada, como que no se asusten, ¿no? Siempre pasa eso, o sea, es una materia como un poquito densa. Yo tengo una duda. ¿Sí? Mira, para la ecuación de Bellman, para el periodo T más 1, ¿Sí? yo tengo que pensar como la ganancia ya del periodo T más 1, pero viéndolo desde el periodo T, porque ¿Sí? si no me faltaría como, porque si no en el periodo T más 1 le tendría que sumar como las variables de decisión que se tomen en T más 1 también, pues. Claro. Sí, como que en estricto rigor te estás sumando una como función gigante, como de T más 1, pero que ya la resolviste antes, por eso no se escribe. Claro, ya. Pero como que implícitamente están metidas como las decisiones que hiciste en T más 1 y el estado. Ya. Bueno, Como que la gracia un poco de este caballero Bellman es como que logró plantearlo así, que es como mucho más simple de ver que si tuviera ahí un corcho gigante con infinitos periodos. Ya, ¿alguna otra duda? Igual, no sé, si alguien se quiere ir como porque son las 3:30 y calza justo la hora, siéntase en completa libertad, pero igual quería revisar un poco el código para ver si les queda un poco más claro, como súper rápido, así, no sé. Pero si alguien se quiere ir o tiene una duda como de lo que vimos hasta ahora antes, me avisa. Y eso, también siéntanse en libertad de irse si es que sienten que ya están como cansados, no sé. Al otro aprovechar de preguntarles si les sirvió, pues, en verdad. Sí. O encuentran que fue muy rápido, que hay muchas dudas, no sé. ¿Qué opinan? Según yo sí se entendió. ¿Sí? Bueno, igual ahí me pueden, dos cosas, me pueden preguntar si tienen dudas del auxiliar o de cualquier cosa que no quede claro. La pauta está un poco más ordenada. Y también van a subir otro video el otro auxiliar va a subir otro video de programación dinámica, para que le puedan echar un ojo. Ya, y ahora muy rápido vamos a ver el código, solo va a hacerse una idea, que este es el caso determinista ya, pero acá les puse un ejemplo, como resuelva el modelo de la parte A planteado para los siguientes casos.
un horizonte de 3 meses, población inicial de 3 bacterias, máximo de 2 bacterias y la siguiente estructura de utilidad y costo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a ese problema resuelto. Un poco la gracia les quiero preguntar, ¿ustedes creen que podrían resolver este caso a mano? ¿Este de 3 periodos? ¿Con las tablas que vio la profe en clase? Claro, por ejemplo, con tabla. O dibujando el árbol. Sí, igual sale, pues, ¿no? Sí, po, ¿o no? Debería, sí. Sale con 3 periodos. Ya, ¿y ustedes creen que podrían sacar este, el caso 2? Un horizonte de 6 meses, una población de 10 bacterias, un máximo de venta de 10 bacterias y la siguiente estructura de utilidad y costo. ¿Con mucho tiempo libre quizás? Con mucho tiempo libre. O sea, si ustedes piensan, ustedes tienen 10 bacterias. Si yo no vendo ninguna a los 6 periodos, voy a tener 10 por 2 a las 6 bacterias al final del periodo. O sea, existen por lo menos 2, 4, 8, 16, 32, 54, como 300, 400 estados, más incluso. O sea, se podría hacer, pero con mucho tiempo libre. Entonces, un poco la gracia de todo esto de hacer Bellman es que si lo aprendí a programar, podéis resolver problemas mucho más gigantes. Como que al final hacer tabla o hacer árboles sirve para hacer problemas chicos, pero después cuesta un poco más. Entonces, a ver si paso acá al código. ¿Se ve bien? Sí. Ya, esto está, no vamos a entrar como en detalle porque igual es como harto. Pero esta es más o menos como la idea, así como si es que llegan a hacer el bonus, igual esto lo voy a subir, así que lo pueden usar de referencia, y el otro auxiliar también hizo uno. Que ya, primero definimos los periodos, ya, si no se acuerdan de Python, tampoco se preocupen, esto es solamente así como más o menos ilustrativo. Definen los parámetros, después ustedes, acá expliquen un poco cómo se crean los estados, pero definen todos los estados posibles. Eso es como, el estado es mi nodo. Por ejemplo, mi estado puede ser el periodo 3, yo tengo 8 bacterias. Un poco parecido a lo que teníamos antes. Y las decisiones son las decisiones que puedo tomar. O sea, si yo tengo 8 bacterias, puedo vender 3, 2, 1, 4. Filo. Y acá filo, como harto código para crear los estados, pero uno logra crear los estados. De hecho, acá, a ver, para darle un ejemplo, estados, esto lo hice con un diccionario, y a ver si corre, y en el fondo esto, o sea, en el periodo 1, los estados posibles son 3 bacterias, el estado 2, los estados posibles son 2 bacterias, 4 bacterias, 6 bacterias, y el estado 3, los estados posibles son estas cantidades de bacterias. Después se resuelve la ecuación de Bellman, que es la misma ecuación que vimos recién en el auxiliar, y lo que se hace en el fondo es iterar, pero partiendo del periodo T. Entonces yo parto en el periodo T, acá planteé la ecuación de Bellman, la maximizo, y después recién, cuando resolví para todos los estados, paso, en el fondo, bajando en intervalos de -1. O sea, resuelvo el T-1, el T-2, hasta llegar al primer periodo. Ya, ese es todo el deseo, bla, 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 resuelvo mi ecuación. ¿Qué me interesa obtener? Mi función objetivo, que acá le puse B, y mis decisiones. Entonces, en el fondo, acá si yo llegase a imprimir esto, pueden ver que, no sé, mi función objetivo, en este caso, es que el periodo 1 con 3 bacterias, mi utilidad total va a ser de 360. Y mi decisión la puedo ver también acá. O sea, el periodo 1, si yo tengo 3 bacterias, vendo 2. En Gurobi este Bellman, en Gurobi no sé si está Bellman, la verdad. Yo creo que no. Yo creo que también es que, en verdad, no es necesario usar Gurobi porque esta maximización es como casi, ni siquiera es un problema difícil, porque lo único que tienes que hacer es comparar todas las decisiones. O sea, es como simplemente encontrar el máximo de una lista. Como que Gurobi se usa más para problemas lineales en los que tenéis como mucha, así como decisión y cosas, pero un Bellman podéis resolverlo sin ninguna librería. Esa es un poco la gracia. Como que podéis usar Gurobi, pero no es necesario para nada. O sea, podéis hacerlo con todo lo que trae, simplemente con esta función, ya podéis resolver un Bellman. O sea, basta con encontrar el máximo de una lista. Ya. Y después está la parte que les quería mostrar esto. Es totalmente innecesario, pero solo para que vean como que podemos ver la representación gráfica. Entonces acá harto código, este es como si lo quieren usar de base, pero para graficar árboles, como que ahí estuve leyendo un ratito, y uno llega al árbol. Que esto en el fondo como la gracia de este problema. Este árbol igual es resolvible. ¿Y qué representa este árbol? Por ejemplo, acá tenemos los periodos. Yo estoy en el periodo 1, tengo 3 bacterias, y mi resolución de Bellman me dijo que tengo que vender 2. Y este camino en rojito aquí, que le puse acá, a ver, el camino óptimo, lo que me marca es que yo tengo que vender 2, entonces voy a llegar a tener
2 bacterias del próximo periodo. Y decido vender 2, y llego al último periodo, y en el último periodo no vendo. Y eso, el Bellman determinó que era mi objetivo y mi decisión que maximiza todo en este problema determinístico. Ustedes probablemente podrían haber hecho este problema así a mano, con una tabla o con un árbol, pero si se dan cuenta acá es como, una vez que está programado, mucho más simple. Pero ahora lo que les quería mostrar un poco es que para el segundo caso que teníamos, que era como con 6 periodos, la gracia de... ¿Sí? Me surgió una duda ahora que dibujaste el árbol. Entonces, cuando uno hace el Bellman, el primero y lo hicimos, sí o sí lo tenéis que hacer estocástico para que te dibuje todo el árbol y después ya Mira, no. La diferencia entre estocástico y determinista primero también es que acá esos nodos cuadraditos significan decisiones. O sea, solamente estamos tomando decisiones. En los árboles estocásticos, con incertidumbre también tenemos unos circulitos, no sé si se acuerdan, que representan incertidumbre. Sí, pero nosotros lo que hicimos en la parte 1 entonces, nosotros empezamos desde el estado 1 y ya estado 2, estado 3, qué sé yo, y dibujamos todo el árbol, todavía ahí no optimizamos. Claro, hicimos el diseño del árbol. Completo. Claro. Y el Bellman, cuando voy para atrás y voy buscando mi optimización. Exacto. Como todo lo que hicimos antes fue como plantear los nodos, en el fondo eso es lo que estamos haciendo, como la estructura del árbol, y después el Bellman lo que hace es, y esta es un poco la estructura, que sea como acá se ve más gráfico, lo que yo hago es primero evalúo todos estos puntos, y estos puntos dependen de nada, entonces yo puedo calcular la función objetivo. Ahí tiene una función objetivo, esto tiene una función objetivo, este también, entonces ahora, si yo quiero optimizar acá, lo único que hago es calcular mi función de utilidad viendo si me voy por este camino, viendo si me voy por este camino, o viendo si me voy por este camino. Y la gracia de estos caminos es que ya los resolví antes. Entonces, como ya puedo saber cuál es mejor, decido, este camino me conviene. Resolví este. Sé que este es el óptimo, también resolví estos dos. Entonces, voy al periodo 1, si me voy para este camino, comparo con este camino, y me doy cuenta que este camino de acá es el óptimo. Y ahí como que voy cachando. Esa es como la idea como de la iteración del Bellman. ¿Se cacha? Sí, lo que no me había imaginado antes es que nosotros haciendo la parte A, como que nosotros mismos dibujamos todo el árbol y después ya, en base a lo que hicimos, fuimos buscando... Esa es la gracia, es como un dibujo matemático, por así decirlo. Y ahora solamente como por mostrarles, quiero mostrarles que esta cuestión se puede así resolver mucho más rápido que dibujarlo a mano con un problema como más complejo. Y ahí el árbol no queda muy bonito, pero se puede, ¿cachai? Imagínense dibujar esto así como a mano, y esto nos marca efectivamente como el camino que da la mejor utilidad, y si se fijan, no sé, pues ya el periodo 4 tenemos caleta de decisiones para el periodo 5, o sea, evaluar un nodo acá es un leseo enorme, imagínense incluso estocástico, y programándolo, como que ustedes pueden hacer que si lo tienen bien generalizado, se lo pasan al problema y resuelve cualquier configuración que le pongan. Entonces eso es lo choro. Entonces acá, no sé, pues si esto en verdad fuera una empresa que quiere planear su venta, sabe que el primer periodo vende 0, el segundo periodo vende 0, el tercer periodo vende 1, el cuarto periodo vende 9, el quinto periodo vende 10 y el sexto periodo vende 0. Y con eso maximizó toda su utilidad en medio año. Y esa es como un poco la gracia, incluso ya así como, solo por mostrarle un caso más, que este ya es como demasiado, como incluso podrían hacerlo con más periodos, ¿ya? Esto ya es con 10 meses, que es como lo último que aguanta un poco el Colab, porque esta plataforma tiene poca memoria, pero incluso pueden correr esta cuestión con 10 meses, y les va a quedar un árbol que yo creo que es imposible dibujarlo en una vida, porque es gigante. O sea, evaluar esta cuestión, ya no sé, para ahí le podemos hacer un zoom, como que es totalmente impensado. Entonces esa es un poco la gracia de, no sé, pues, para que quizás se motiven un poco con esto de plantearlo tan matemático, tiene muchas ventajas como a entender el problema así como, ya como que el ejemplo de los árboles sirve como para entender un poco la esencia y problemas chicos, pero para el uso como real que se le puede dar a esta como idea en aplicaciones de cualquier tipo que puedan pensar, es muy útil esto de plantear la ecuación de Bellman y todo lo que... Entonces eso quería como más nada más para ver si alguien se motiva con esto. Igual les voy a dejar el código ahí, la pauta y todo. Y
quedó más o menos bien el tiempo, así que no sé, ¿alguien tiene una duda? ¿Sí? Yo. ¿Dónde programaste el programa? ¿O uno lo puede hacer en Spider? Lo pueden hacer donde quieran. Esto es Colab. La gracia de Colab es que es online. Entonces, puedes hacerlo en cualquier lado y te queda guardado. Y viene con casi todo instalado. Pero para las tareas pueden hacerlo con lo que quieran. Pueden hacerlo con... Incluso si alguien no quiere usar Python, podría consultar si puede usar otro programa. Yo creo que también se puede. Pero es súper libre como la entrega. Eso. Disculpa, ¿Sí? no sé si, digo, es que a mí al menos me interesó que Colab, como que no la conocía y lo descubrí ayer, literal así, pero no caché muy bien cómo se usaba, como que no sé si... Ya, espérame, voy a dejar de grabar porque como que ya, para que quede la grabación acá, ¿cómo se hace? Detener.